en la ciudad de Monterrey. Como no podemos saludarles estrechando las manos, al menos voy a mencionar algunos lugares y nombres de algunos hermanos a quienes deseo en verdad de veras estrechar la mano, pero por causa de esta contingencia que permanece, pues no podemos tener servicios públicos aquí en esta iglesia. Y en cuanto a viajar, pues estamos esperando por causa de los contagios que hay en diferentes regiones de la República Mexicana. Así que les saludo, mis amados hermanos, comenzando con la familia Compeán en Saltillo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ángel Ruiz y su esposa, Dios les bendiga. Nuestro hermano Felipe Cortés en Coatzacoalcos, Dios le bendiga. Hermana Cindy y Everardo Ríos por allá en la ciudad de Camargo, Dios les bendiga, mis preciosos hermanos. Las hermanas Franco de Isla Veracruz, Dios les bendiga. La familia Hernández de Caracas, Venezuela, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Familia Moreno en San Andrés Tuxtla, Veracruz, nuestra hermana Alejandra y su hija Areli y Elías y su esposa de Elías, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde, les amamos. Mi hijo Gamaliel por ahí en Chicago, Dios te bendiga, hijo, juntamente con la familia. Abigail en Kansas City, Dios te bendiga, hija. Vianey en Chinameca, Veracruz, Dios te bendiga, Vianey. Nuestra hermana Eustolia en La Peña, por allá en las colindancias de Veracruz con Oaxaca, Dios te bendiga, hermana Eustolia. La hermana Amelia por acá en Zaragoza, Nuevo León, Dios le bendiga, mi hermana. Juan Pérez en Monclova, Dios les bendiga, mis amados hermanos, a usted y a la familia. Hermano Roberto en Chinameca, Dios te bendiga, mi precioso hermano. Saludos también hasta Tulum, Quintana Roo. Saludos a mi hermano Demetrio y a Jesús Guillén por allá en el ejido de Soledad, Veracruz, en colindancias también con Oaxaca. Familia Velázquez, el hermano Joel, la hermana Estela por allá en San Antonio, Texas. El hermano Ramiro Amaya en Palau, Coahuila, el hermano Gerardo y el hermano Ismael por allá en kilómetro 10, y nuestra hermana María en Oaxaca, y el hermano Roberto Cruz por allá en la Florida. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y los que no me haya acordado, pues perdónenme, hermanos, pero de todas maneras reciban saludos. Bueno, en esta mañana vamos a entrar al tema que fue anunciado con anticipación, creo que fue desde el jueves, el cual ha sido titulado ¿Cuál es la atracción en el mensaje? Ese es el tema, pero les invito para que abran sus Biblias y así leer una escritura, la cual se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Capítulo 19 de San Lucas y los versos 29 al 40. Dice a la letra así: Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente,
y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Oremos a Dios. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti, Padre, en esta lectura de tu palabra. Te pido, Señor, que abras las Escrituras y abras el entendimiento de los que escuchan, Padre, y que tu palabra llegue hasta los corazones, Señor. Oh Dios, creemos que lo harás, Padre, porque todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hermanos, pues ahora entrando al tema, pero qué tremenda escritura, qué tremendo ejemplo. Todas estas cosas sucedieron para que cada creyente en su día, en su edad, tome este ejemplo y cuál será nuestra reacción ante la gran revelación de la hora. ¿Cuál fue la reacción de Lutero? ¿Cuál fue la reacción de Wesley? Y de cada uno de las edades pasadas, cuando le llegó la luz, ¿cuál fue la reacción que tuvieron ellos? El sermón del profeta, de donde voy a tomar algunos extractos, el título original es ¿Cuál es la atracción en el monte? Pero yo he cambiado el título para el sermón de esta mañana, el cual he titulado ¿Cuál es la atracción en el mensaje? Entonces, esa es una pregunta. ¿Cuál es la atracción en el mensaje? Y sabemos que para todo evento, aún desde antes que se realice tal evento, causa una atracción. Hay una expectación. Esto podemos verlo desde el punto de vista cuando se trata de eventos patrios, cuando se trata de deporte y sobre todo cuando es un campeonato de liga. ¡Qué barbaridad! Hay una expectación tremenda, ¿verdad? Y a la hora de los goles, pues si uno va pasando por la calle, se oyen los gritos y los vivas de las personas allá adentro, bueno, de las casas. Todo evento causa una expectación, causa una atracción muy grande. Eventos patrios,
desfiles militares, todo eso causa una expectación. Esto lo digo nada más para que, como una aclaración, ¿verdad? Para que se entienda el tema que vamos a tratar. Pero en lo religioso, como es el caso de la entrada a Jerusalén, en medio de una multitud que se desbordaba alabando al Señor sin límite alguno. Para hacer eso, primeramente hay que creer. Vemos a aquellos discípulos, aquella multitud, porque no solamente eran los discípulos, eran multitudes enormes, ¿verdad?, de gente que iban acompañando al Señor mientras Él iba en aquel burrito, y vemos a la multitud como si fueran unos niños. ¡Qué barbaridad, hermano! ¡Qué barbaridad! Como unos niños alabando al Señor y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Esas palabras pues tenían que ser expresadas de corazones que creían que Él era el que había de venir, y realmente ya Él, a estas alturas, mis amados hermanos, en la entrada del Señor a Jerusalén, ya esto era muy cerquita de su aprehensión. Ya por ahí aquí lo leímos en el capítulo 19, pero ya creo que en Mateo ya se encuentra como en el 22, por ahí 23, muy cerca ya de la aprehensión donde Él habría de ser entregado. Y aquí vemos, ¿verdad?, que durante más de 3 años el pueblo había visto las maravillas, la gente había visto todas las cosas que había hecho, entonces creían. Claro que no toda la multitud que le acompañaba creía, no, Señor. Ahí donde leímos dice que algunos de los escribas y fariseos que iban dentro de la multitud, ellos iban disgustos, ellos pues ellos estaban ofendidos, ellos se enfurecieron al oír a la multitud aclamar al Señor, y la gente lo hacía porque creían que Él era el Mesías. Así que esto era una cosa tremenda, hermanos. En aquella multitud iba de todo. Ahí iba de todo. Entonces, pero repito, pues mucha gente de lo que aclamaban creían en verdad que Él era el que había de venir, que Él era el deseado de las gentes, que Él era el pimpollo, que Él era el más bello entre 10,000. Él lo creían, no les importaba sus vestimentas, cómo venía vestido y montado en un burrito, ni siquiera en un caballo, ¿verdad? Pues un caballo es un animal mucho más, más atractivo y más poderoso, pero fíjense ustedes en lo que se escogió: un asno. Pero así estaba escrito: alégrate, hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, humilde, manso y montado sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Ve? Oh, qué atracción, pero tenían que creer, porque mientras que la persona no cree, pues no puede expresar lo que cree. Voy a leer una escritura en segundo libro de Corintios, segundo libro de los Corintios. Aleluya, gloria a Dios. Segundo libro de los Corintios, el capítulo 4 y el verso
13 dice así. El 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Oh, gloria a Dios, qué hermosa escritura. Cuando creemos una cosa, lo hablamos, lo decimos. Y si no lo creemos, callamos. Así es, así que mientras que los discípulos que creían aclamaban al Señor, nadie los detenía. Por eso el Señor les dijo, cuando los fariseos les dijeron, dile a tus discípulos que se callen, porque para ellos era una ofensa que fueran alabando a Jesús y diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey. Para ellos era una ofensa, ¿ve? Y por lo tanto callaban, pero los que creían lo decían, lo aclamaban. Por eso dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, guarden esa escritura, mis amados hermanos, tanto mis hermanos locales de aquí de Monterrey como los que están escuchando a través de internet. Guarden esa escritura, porque si usted cree el mensaje, cree realmente lo que Dios está haciendo. Recuerde que el hombre da gloria a Dios por lo que Dios hizo en el pasado y da gloria a Dios por lo que Él hará en el futuro, pero ignorando lo que Él está haciendo en el presente. Entonces, si usted cree que lo que Dios está haciendo en el presente ahora mismo, entonces usted lo dirá. Usted lo cree, usted lo dirá, y si no, usted callará. Exactamente, ese es como una ley. La sencillez en que vino el Señor, con vestimenta ordinaria y cabalgando sobre un asno, causó que los altos dignatarios y los intelectuales lo pasaran por alto. Porque eso es siempre lo que sucede, mis amados hermanos. Siempre el intelectual se va se encumbra mucho y pues dicen, este hombre no sabe hablar, no tiene una buena retórica, no tiene palabras pues de altura, siempre habla de una manera del populacho acá, pues hermano, ahí es donde los intelectuales pasan por alto, porque Dios no vino a los intelectuales, Dios vino a los humildes. El evangelio es predicado a los humildes, ¿ve? A los humildes, a ellos es a los que Dios ha llamado, mientras que el hombre intelectual ve las cosas de diferente manera. Me recuerda en este momento que estoy diciendo estas cosas, que el profeta de Dios, cuando andaba en sus campañas evangelísticas, iba a celebrar una reunión de sanidad divina en un auditorio, pero el auditorio estaba ocupado hasta cierta hora, lo iban a ocupar, creo que era la iglesia bautista la que lo tenía ocupado por algunas pláticas o sermones o lo que haya sido. Y terminando ellos iba a entrar el hermano Bragan y su grupo. Dice, cuando terminó la reunión de estos hermanos, salieron pues pura gente encorbatada, pura gente pues súper elegante, súper elegante. Y cuando salieron,
Ya vienen los míos con muletas, con sillas de ruedas, algunos con algunos parches por aquí, por la cara, otros vendados. Esos son los míos. Bueno, el evangelio vino a gente humilde y ahí es donde tropieza el intelectual, el hombre que busca el evangelio en las alturas. Así que al oír a los muchachos aclamar al Señor y decir Hosana al Hijo de David, los fariseos se ofendieron y le dijeron, ¿no oyes lo que estos dicen? Él respondió, ¿y qué? ¿No han leído la escritura que dice, de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Oh hermano, ¿quién puede contra Dios, hermano? ¿Quién puede si Él es la palabra? Él es la palabra y sabemos, hermanos, por testimonio de las Escrituras y lo que ha llegado uno a saber de la historia de Israel, los israelitas son tremendos en cuanto a discutir la palabra de Dios, en cuanto a defenderla. Son tremendos y las polémicas que tuvieron con el Señor y con los discípulos es un testimonio de que los judíos son terribles, pues con el Señor se toparon y se atrancaron, porque cada vez que le hacían preguntas, hermano, ahí se topaban con quién era la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, como cuando le llevaron aquella, según esto, una parábola compuesta a su manera, de que una familia donde había 7 hijos, el primero se casó y murió sin dejar descendencia en la mujer. Y de acuerdo a la ley de Moisés, la mujer se le debe de dar al que sigue para que el nombre de la familia o el apellido no se pierda. Y también murió. La tuvieron los 7 y ninguno dejó descendencia en ella. Y luego le preguntaron, Señor, si en la resurrección, porque ellos tampoco creían en la resurrección. ¿En la resurrección de cuál de los 7 será ella esposa? Señor le respondió, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en el reino de los cielos no se casarán ni se darán en casamiento, no, sino que serán como los ángeles de Dios. Y en cuanto a que los muertos han de resucitar, Moisés lo enseñó. Cuando Dios habló con él en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Si los muertos no resucitaran, el Señor Jesús no habría dicho, habría dicho, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, fui el Dios de Jacob. Pero no, como los muertos resucitan, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se atrancaron y nomás no pudieron. Ve. Otra ocasión le llegaron y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad o con qué poder haces estas cosas? Él les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta y si ustedes me la contestan, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces, ahí viene la pregunta. El reino de los cielos, hermanos, se me fue ahorita un poquito
cuando le preguntaron eso, yo también les haré una pregunta. Se me fue un poquito, hermanos, la escritura que iba a citar, pero bueno, voy a dejar eso pendiente. Ahorita continuamos. ¿El bautismo de Juan? Sí, perdón, hermano. Aquí viene. ¿El bautismo de Juan era obra de Dios o de los hombres? Le dijeron, entonces ellos discutían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si decimos que era del cielo, pues él nos va a decir, ¿por qué no creyeron? Y si le decimos de los hombres, nos van a apedrear, porque todo el mundo tiene a Juan por profeta. Le dijeron, no sabemos. Tampoco yo no sé de dónde hago estas. ¡Qué cosa! ¿Quién puede con el Señor, amados? ¿Quién puede con Dios? Aleluya. Él es la palabra. En el mensaje de la atracción en el monte, la página 11 y el párrafo 5 dice así: cuando Dios cumple su palabra, siempre causa una atracción. Siempre sucede así, causa una atracción, porque no es común eso, tan raro. Cuando Él cumple su palabra, a la tendencia moderna del día, hace que la tendencia moderna del día no lo crea, porque ellos tienen su propia forma de creer. Y así es, hermano, porque no es común para las creencias de cada edad. Y sobre todo en este mensaje, no es común para la gente lo que nosotros creemos. No es común. No puede ser. No puede ser que el Señor haya venido ya. No puede ser. Exactamente, no es una cosa común. Y Dios siempre hace las cosas que vienen a chocar contra la tendencia moderna, contra las ideas del hombre, que son ideas modernas hechas por el propio hombre. Así que eso no va con el pensamiento, lo que hace Dios, eso no va con el pensamiento intelectual de la gente, y eso es lo que hace que la gente no lo crea. Pero es una minoría, mis amados hermanos, es un grupo pequeño, siempre ha sido así, siempre ha sido la misma cosa. El profeta nos dice sobre el mensaje de justificación de Lutero, dice que llegó el momento cuando eran cientos de miles y quizá millones los que le seguían, los que seguían su movimiento de reforma. Pero dice que solamente una minoría fue la que tuvo la experiencia de ser justificado por el Espíritu. Solamente una minoría. El resto no entendieron el plan de Dios. Solamente iban por el oír, pero no la esencia. La esencia nunca fue revelada a sus corazones. Eso es lo que sucede. Voy a leer otro extracto aquí de lo que dice el profeta. La página 9, párrafo final, dice: Dios, ¿qué era lo que Él estaba haciendo ahí en el monte de la transfiguración cuando la gente clamaba y Él iba sobre este burrito? ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? ¿Cuál es la atracción allá arriba del cerro? ¿Cuál era la atracción arriba del cerro? Es Dios haciendo historia y cumpliendo la profecía. Y eso siempre produce una atracción. Atrás, allí también iban todos los críticos, todos los buitres. Y luego aquí entre paréntesis del mensaje de esta mañana. Aleluya. Es que, hermanos, este mensaje fue predicado en una tarde. Y por la mañana había sido predicado el mensaje, los ungidos de los últimos días. Así que, hermano, donde quiera hay buitres.
hubo buitres, iban buitres en aquella pues aglomeración de gente que seguían al Señor. Hubo buitres en los días de Lutero, hubo buitres en los días de Wesley, y ahora, hermano, está lleno también el panorama de buitres por todos rumbos. Dice, pero también las águilas, también van. Ellos vienen juntos para saber qué está pasando. Algunos vienen por curiosidad, algunos vienen a buscar faltas, otros vienen a criticar, pero las águilas vienen porque ellas creen. Ellas creen y lo que creen lo expresan, lo expresan. Creí, por lo cual hablé. Y nosotros lo creemos, por lo cual también hablamos. Si usted me pregunta, hermano Fabián, ¿y lo que usted predica lo cree? Ay, hermano, casi que me ofende. Sí, hermano, porque si no lo creyera, yo no lo estaría predicando. Pero lo predico porque lo creo. Lo creo. Eso es lo que está pasando en el mensaje hoy. La atracción ha atraído a buitres críticos, pero también las águilas. También las águilas. El evangelio se predica como si fuera para todos, pero es solo para una minoría. Una minoría, y cuéntese usted en esa minoría, mi hermano. Cuéntese entre ellos, porque por eso estamos aquí, por eso le alabamos, porque creemos que somos parte de ese pequeño grupo. Así que entonces esa es el cuadro, realmente se está repitiendo. La misma atracción de allá tiene que ser hoy también en corazones. Desde luego que no encontramos en esta hora grandes multitudes, porque en esta hora el profeta nos dice que es una minoría. Él dice, yo estaré sorprendido en aquel día si me encuentro con una docena de salvos de esta generación. Y él lo dice como 3 o 4 veces, al menos eso es lo que yo he leído. Entonces es muy serio. Pero si somos 12, cuéntese usted entre esos 12. Si somos 6, cuéntese usted entre esos 6. Eso es lo que hace la verdadera fe. La verdadera fe se arraiga, se agarra. Sí, amén, gloria a Dios. Déjeme leer otro párrafo, la página 8 y párrafo 6. Ahora, encontramos que mucha gente que había venido, déjeme un momentito, estos lentes se empañaron un poco. Encontramos que mucha gente que había venido, ellos no tenían literatura como nosotros tenemos hoy. Ellos no tenían televisión, ni teléfono, ni nada en aquel día. Pero se corrió el rumor de que él iba a estar en la Pascua. Para mucha gente, siendo de mente espiritual, sabían que él era el Cordero Pascual, porque él ya se los había dicho muchas veces, y sabían que algo iba a suceder. Y así, exactamente así sucedió. En esa fiesta pascual, ahí fue donde lo aprendieron a nuestro Señor Jesucristo. Así que todas estas cosas, se oyó el rumor, es verdad, ellos no tenían los medios de comunicación como los tenemos hoy. Pero hoy, hermano, si la gente no escucha es porque no cree. Hay los medios. Al principio pensamos que
que todo esto de las redes sociales, al menos yo pensé que pues era un juego y que no, pues que no servían más que para entretener a la gente. Pero luego nos dimos cuenta que las redes sociales son un medio de comunicación, como lo es el teléfono. Pero desde luego hay quienes las usan mal. Allí hay males en las redes sociales, hay males y también se fabrican males, pero también se puede canalizar lo bueno. Y yo creo que esto que estamos predicando aquí, como otros sermones que hemos predicado, se están canalizando por esta vía de comunicación del YouTube y creemos que es cosa buena. Es cosa buena, no solamente para el cuerpo, pero también principalmente para el alma, para la fe, para la fe. Ahora traigamos la cosa al día de hoy, ¿Cuál es la atracción en el mensaje hoy en día? ¿Cuál es? ¿Ha pensado usted en eso, hermanos que me escuchan a través de internet? ¿Ha pensado usted cuál es la atracción? Ya hablamos de la gran atracción que produjo la llegada del Señor Jesús a Jerusalén, el Monte de los Olivos. Hermano, la gente se desbordaba aclamando al Rey. Se quitaban los mantos, los tiraban para que el burrito pasara por encima, cortaban hojas de las palmas y los tiraban. Y qué barbaridad, hermano, qué barbaridad, me puedo imaginar, qué regocijo, oh hermano, inclusive yo creo que algunos hasta iban cantando alabanzas. Pero ¿ha pensado usted cuál es la atracción en el mensaje en el día de hoy? Encontramos algunos focos que son una gran atracción para la gente hoy y con todo respeto, pero quiero mencionarlos. El primero que mencionamos es al profeta William Branham. Para mucha gente, él es la máxima atracción. Él es la máxima atracción. Solo hablan de él. No es que yo tenga celo, no. Pero esto tiene su límite. Esto tiene un lugar hasta donde debe de llegar. Entonces, para mucha gente, él es la máxima atracción. Cuando él claramente dijo que no pusiéramos la vista en él. No. Yo soy uno como lo hizo Juan, que dijo, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Pero la gente fanática ha hecho lo contrario. Lo han hecho su atracción. Pero esa idea está equivocada. Él claramente dijo como Juan, Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Y William Branham terminó diciendo lo mismo. Es necesario que él crezca, porque no habrá dos aquí al mismo tiempo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. La palabra menguar significa, entre otras cosas, empequeñecerse. De la popularidad, de la grandeza, bajar. Entonces, por eso los discípulos del Señor, los que antes eran de Juan,
ya no siguieron a Juan. Porque Juan menguó y llegó el momento que el ojo de águila medio se le nubló, como el mismo profeta nos dice, cuando le mandó preguntar al Señor a través de algunos de los discípulos: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¡Oh, hermano! Cuando Juan mismo lo había bautizado y vio aquella columna de fuego y la voz que dijo: este es mi hijo amado en quien me complazco morar, y ahora mandar preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Pero sucede que Juan había menguado. Sí, había menguado, mis amados hermanos, y los discípulos que estaban ordenados como Andrés y no sé quién más, que siguieron a Juan, ya no lo siguieron. Porque vieron que su ministerio menguó. Y lo mismo sucedió con William Branham. Ciertamente que después de la revelación de los 7 sellos, todavía por 2 años, casi 2 años, reveló el resto de los misterios de las Escrituras. Pero él ya había dicho: a él le conviene crecer y a mí menguar. Y menguó. Y menos de 2 años después de la revelación de los sellos, sucedió que Dios lo recogió. La luz se apagó. Él era una antorcha como Juan que ardía. Y Jesús dijo de Juan: y ustedes la siguieron por un tiempo, pero luego se cambiaron a la verdadera luz, a la gran luz. Entonces, es un tiempo semejante. Es la misma cosa hoy, pero la gente lo han hecho la máxima atracción, lo cual, a mi manera de ver las cosas y de acuerdo a la palabra, la gente está equivocada. Para otra multitud de creyentes, la principal atracción es José. Es tanta la atracción que pudiera ser que hasta algunos estén dispuestos a dar su vida por él. Tratan de hacer de José lo que él no es. Así es, de hacerlo un profeta. Pero un profeta es un revelador. Ya no hay nada que revelar. Todo fue revelado por el 7º ángel. Por Malaquías 4:5. Cada misterio de la Biblia fue revelado. No hay lugar para otro profeta. Bueno, pero que el hermano Branham lo dijo. Muchas de las veces en las Escrituras encontramos cosas que fueron dichas para hacer tropezar a la gente. Es duro decirlo. Como el hermano Branham nos dice, con relación a cuando Jesús dijo estas palabras, San Juan capítulo 6, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida. ¡Ah! ¡Qué escándalo tremendo! Aquellos 60 que habían sido ungidos y comisionados para ir a echar fuera demonios y sanar enfermos, reventaron los cueros. ¿Sabe lo que dice el profeta? Jesús lo dijo a propósito
para deshacerse de aquellos parásitos que le seguían. Escuchen, lo dijo a propósito para deshacerse de aquellos parásitos que le seguían. Y un parásito se come la comida que no le pertenece. Así es. Así que, así como sucedió en el tiempo bíblico, también han sucedido muchas cosas bajo el ministerio de este gran hombre de Dios, William Marion Branham. Pero han hecho de José el profeta. ¿Ve? Pero la gente así lo acepta, aunque él no revele nada, aunque no muestre ninguna señal del profeta, de que es profeta. Así es. Hay otra atracción. La tercera atracción son las cintas. Hay mucha polémica, mis amados hermanos, a través de las redes sociales por las cintas. Mucha polémica. Está lleno. Tanto poder y revelación tienen los folletos impresos como lo tienen las cintas. Simplemente es un legalismo perverso decir que solo cintas. Así es, porque es un legalismo, es un dogma. Aleluya. Sí. Pero poner cintas a una congregación como sermones habituales, quiere decir sermones habituales, o sea, cada vez que se reúnan, poner cintas a una congregación como sermones habituales es erróneo, porque eso tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. El positivo es que la cinta contiene la palabra de Dios, eso no lo negamos. Y negativo, porque la cinta no tiene ojos para ver. Si alguien se está durmiendo en la congregación o está haciendo algo indebido, pues la cinta no tiene facultad para decirle, para interrumpir, oye, despierta, anda, lávate la cara allá afuera para que no te dé sueño. No tiene. ¿Ve? Alguien dirá, bueno, ¿y el pastor? ¿Pero cuál pastor? Si en esas congregaciones donde ponen cintas, el pastor no es más que un zángano que se está comiendo el pan de balde porque no, hermano, no tira ni una gota de sudor al orar o al estar escudriñando las escrituras para buscar un sermón. ¿Para qué se preocupa si la cinta ahí está? Pero para muchos sigue siendo la principal atracción las cintas. Pero la verdadera atracción en esta hora, mis amados hermanos, es la venida del Señor. Esa es la verdadera atracción. No hay otra. Esto supera a toda atracción que se pueda levantar entre la gente del mensaje. La segunda venida del Señor. Aleluya. En este sermón del profeta, ¿cuál es la atracción del monte? Él, después de hablar, ¿verdad?, de cabalgando en un burrito y todas las cosas que sucedieron y ver la cosa desde distintos ángulos, de repente cambia de tema y comienza hablando de la espada que le cayó en sus manos allá en el cañón Sabino, luego de las visiones y el cumplimiento de la máquina rompiendo la calle ahí de su casa y la estaca que puso el ingeniero,
y cuando se mudó a Tucson. Y la visión de los 7 ángeles, que primeramente fueron unos pajaritos y luego una explosión tremenda. ¿Qué implicaba todo eso? ¿Por qué acudió a eso? Porque en eso estaba y está la segunda venida del Señor. Cuando esa constelación de ángeles que primero fueron como pequeños pajaritos, allí estaba anunciada la segunda venida del Señor, y por eso él, viendo anticipadamente la visión y la explosión aquella, de momento él creyó que ese era el fin de su camino. Antes de irse él a Tucson, a la montaña, le dijo a su esposa: quizá yo no vuelva, querida. Cuida a los niños. Si yo llego a faltar, cuida a los niños. Edúcalos, llévalos a la escuela. Ella le dijo: Billy, pero ¿no estás seguro si eso indica el fin de tu vida? Querida, dice, pero es que nadie puede sobrevivir a una explosión de esa naturaleza. ¿Ve? ¿Qué implicaba todo esto? ¿Por qué el hermano Branham dio el giro a un tema diferente? Porque en eso estaba y está envuelto el regreso de Cristo. El regreso del Señor aquí a la tierra. Sí. ¿Qué implicaba todo esto? La segunda venida del Señor. Porque a la altura del sermón que él predicó, que donde estamos tomando las notas, cuál es la atracción del monte, que fue predicado en el 65. A esa altura el Señor ya había descendido. Lo que sucede es que, como el Señor le dijo al profeta que la tercera etapa no la aclarara, Él aclaró la primera etapa, la vibración de las manos, la de la mano, donde él sabía qué enfermedad tenía la persona. Si a él se le iba la vibración, era una señal de que la persona iba a sanar. Si no se le iba, era que no iba a sanar. Simplemente hace una oración por ella y pues que Dios los ayude. Que sigan su camino, más bien. Que sigan su camino. Él aclaró públicamente la primera etapa. Aclaró públicamente la segunda etapa. El revelar los secretos del corazón, lo que la persona pensaba y cómo se llamaba y de dónde venía y cuál era su dirección. Sí. Y mira lo que has causado. Un montón de personificaciones carnales, le dijo el Señor, porque mira, ahora todos lo hacen, algunos ya no es la mano izquierda, sino que ya las vibraciones las sienten en la mano derecha. Mira nomás todo lo que has causado. Pero la tercera etapa, cállate la boca, no lo digas. Y él soltó cosas acá. Quizá alguien diga: hermano Fabián, muéstreme a mí donde él habla claramente, que explique que el Señor ya ha regresado. Una explicación extensa no la vamos a encontrar ni a mostrar. Pero, así como los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, y escribieron las epístolas y tomaron cosas del Antiguo Testamento. Simplemente vamos a decir, cuando Pedro se refirió a Judas, tomó de uno de los salmos un solo cachito. Tome otro su oficio.
De un salmo lo tomó, de un salmo completo. ¿Ve? Y muchas cosas más que Pablo dijo con relación a su sacrificio en la cruz y toda esa cosa. Tomaron un párrafo de aquí, un texto de acá, otro de acá. Y así se formó el rompecabezas. Y el hermano Branham dice en una parte, hablando de la segunda venida, dice, nada más dice esta frase: yo se los he introducido hoy. Entonces, ¿qué más quiere usted? ¿Qué más quiere? ¿A quién ha introducido? ¿A quién ha introducido? Yo se los he introducido. Para mí, con eso basta. Sí, así es. Y muchos párrafos más donde él habla, pero lo dice brevemente, porque hay ocasiones donde el Señor lo para. ¡Párate! No ustedes encontrarán en el séptimo sello donde él le comienza a hablar y hablar, y le ¡párate! No sigas. Él tenía la orden de no explicar. Y así es. Entonces el Señor ha regresado. Y aquí está. Sí, Él está preparando una novia. Él está preparando a su amada. Gloria a Dios. Sí. Entonces, aquí en la página, voy a leer otra partecita, página 15. Quiero que escuchen bien esto. Aquí menciona a Juan. Y por ese tiempo el profeta, o sea, hablando de Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál era la atracción? Juan cambió del profeta a su profecía. Esto es muy profundo. Cambió del profeta a su profecía. Sí. Juan dio un giro de ser el precursor y señalar al precursado. Cambió, dice, cambió del profeta a su profecía. Juan, durante 6 meses, fue muy popular, y él lo supo por las grandes multitudes que le seguían. Pero llegó el momento en que Juan señaló a su profecía, a lo que él había venido a precursar, y ahí fue donde comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y William Branham dio un giro de Malaquías 4:5 a Apocalipsis capítulo 1, porque de ahí, al cumplirse Apocalipsis capítulo 10 y el verso 1, vi descender del cielo un ángel fuerte. Esa fue la segunda venida del Señor. No hay otra venida. Usted dirá: hermano Fabián, pero luego allí de Tesalonicenses dice que nos encontraremos en el aire. Ya lo dijo usted. No nos encontraremos con Él aquí en la tierra. En el aire, o sea que Él no baja. La novia va a ser levantada y se encuentra con Él en el aire. Entonces, ¿cuál fue la venida? Apocalipsis capítulo 10 y versículo 1. Esa fue la segunda venida del Señor. Así que Juan cambió de profeta a su profecía, y William Branham cambió de Malaquías 4:5 a Apocalipsis capítulo 1. Eso fue lo que lo opacó. Eso fue lo que lo hizo menguar. Aleluya, menguar. Así es. Ya estamos terminando, mis amados hermanos.
La atracción de su venida es solo para un puñado de creyentes hoy. Ellos no callarán, ellos lo dirán. Cada vez que se presente la oportunidad, ellos lo dirán. El Señor está aquí. A veces cuando, como ahorita hace rato que veníamos el hermano Ramón y yo, que veníamos hablando de todos los contagios que hay, las muertes, solamente aquí en Nuevo León ya son como 5,700 fallecidos aquí en Nuevo León. Y le decía al hermano Ramón que ayer habló el hermano Chacho, el hermano Ángel Ruiz de Saltillo, para informarnos, ¿verdad?, que en la colonia donde ellos viven hay mucho contagio, gente está hospitalizada y, bueno, en una cosa terrible. Y decía el hermano Ramón, ¿y a qué se debe todo esto? Y él mismo decía, es que estamos en tiempo de juicio. El Señor ha regresado como juez, no como cordero, sino como juez, y está trayendo el mundo a juicio por su gran pecado. Vivimos en un mundo muy pecador, demasiado pecador. Así que esto es para una pequeña minoría. El resto permanecerán con las quijadas trabadas como los escribas y fariseos que no dieron gloria a Dios. Las quijadas trabadas, porque una persona que no tiene libertad para glorificar a Dios, tiene las quijadas trabadas, no puede. ¿Ve? Pareciera que se las pegaron con cola loca. Pero los creyentes, hermano, la Biblia dice que a voz en cuello y gloria a Dios y gloria a Dios. Pero la pequeña novia no callará. Ella lo cree y lo dice. Ya por último, y ya para cerrar, voy a leer una escritura. Se encuentra en Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8. Gloria a Dios. Romanos 8 y el verso 8 al 10. Dice a la letra así. Y los que viven, a ver, no, Romanos 10, perdón. Romanos 10. Romanos 10, versos 8 al 10. 8 al 10. Más, que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. Entonces, mis amados hermanos, la novia no puede callar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, primero debe de haber una creencia acá en el corazón y luego ese palpitar la empuja. ¿Ve? Entonces confiesas que el Señor ha regresado y que aquí está. Esa es la atracción, mis amados hermanos. No hay otra atracción. Los hombres han hecho muchas atracciones y las seguirán haciendo.
buscando líderes y haciendo líderes y hasta liderazgos de 1, 2, 3, 4, pero la verdadera atracción en esta hora es que Jesús ha regresado y que aquí está. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias, Señor, por tu palabra, por permitirme exponer tu palabra. Y ahora, Padre, te ruego que tú bendigas a las almas, que hayas llegado y que llegues hasta los distintos hogares en diferentes partes donde están escuchando y viendo, y que tú des la luz al corazón. Oh Señor, y que no nos detengamos, Padre, en confesar que el Señor ha regresado y que aquí está. Esa es la verdadera atracción. No hay otra, no hay otra. Tu siervo el profeta dijo en el 7º sello, hablando de la venida de ese ángel fuerte, dijo, Él les guiará de aquí en adelante. Aleluya. Entonces, no solamente está aquí, sino que Él guía a la novia. Él la está guiando y la guiará hasta llevársela en el rapto. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.